Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a una nueva edición de Biblioteconecta. Hoy un programa en el que vamos a celebrar una semana que se celebra todos los años allá por noviembre o acá por este mes de noviembre. Un saludo de José Antonio Teodoro para todos y un saludo pues para la compañía que tenemos siempre aquí en esta pantalla. Un saludo para Marta García de la Biblioteca de la Comunidad Autónoma de Madrid, Elena Fortún. Hola Marta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Es que, José, no puedo evitar, cada vez que te digo un hola, ¿qué tal? Me sale hacerte la réplica. Así que nada, hola, ¿qué tal? Y hoy sí lo voy a decir. Encantada, como siempre, de estar aquí. Eso, que lo estábamos esperando, que no se quede Yolanda con las ganas. Que luego Sí. me lo echan cara. Es que como tenemos tantas cosas que decir, pues voy pim pam, a lo loco, a lo loco. Y a lo loco nos está esperando, mira, con ese fondo institucional Pilar Uquina del Instituto Cervantes, de la biblioteca del Instituto Cervantes. Hola, Pili. Hola, es que me he venido a mi despacho donde tengo esta gran colección de libros que están limpísimos, de verdad, porque no hay cosa que más rabia me dé que coger un libro y que salga ahí todo el polvo. Pero es que estos libros no se ensucian, de verdad. Qué ¿Son maravilla. Si es mágicos? que parece otro hoy, desde luego. Y en la red de bibliotecas municipales, como siempre, municipales de Cádiz, como siempre nos espera Yolanda Vallejo. Hola, Yolanda. Muy buena. Yo estoy encantada con con el despacho de Pili porque además la veo hoy con esa chaqueta, ese sillón ejecutivo y Sí, digo, sí. bueno, esto aquí No se vamos nota como los cohetes donde hay subiendo, ¿eh? nivel, ¿eh? Hombre, que se note que Se Claro. el nota, Instituto se Cervantes nota. no es cualquier cosa, ¿eh? Ah, no, es Está que en la zona del fondo antiguo, ¿no? Sí, sí, estoy en la FA, esa gran abreviatura que todo el mundo tiene, que es Fondo Antiguo, que mucha gente no lo sabe, pero bueno, si veis alguna vez en una asignatura FA, es Fondo Antiguo. no son libros de las Fuerzas Armadas ni nada de eso. No, Nada. no, sería FFAA, pero no. En este caso, FA. Mira qué programa más técnico nos podía quedar hoy. Pero no es Ay, más lejos de la realidad, porque decía que en noviembre se celebra todos los años el CSIC celebra la Semana de la Ciencia. Y nosotros es lo que queremos celebrar hoy. Porque si hace unos días teníamos con nosotros al doctor Leo, pues con esa bata blanca de médico dijimos, ¿por qué no hablamos de científicos en la literatura? Ya que viene la Semana de la Ciencia. Y eso precisamente veníamos a hacer hoy, hablar de científicos, pero creo que no son unos científicos cualquiera, porque son unos científicos... En fin, ¿cómo podríamos catalogarlos? locos. Que los catalogue Pili, que ha sido, que es la experta catalogadora de este programa y que además ha sido la que ha propuesto el tema. Porque yo, aunque os parezca que no, a este programa he venido a escuchar. Sí, Como sí, todos. Como todos, que luego en no lo ninguno. sabemos. Venga, Pili, entonces, ¿cómo los catalogamos? Aunque Pues ya yo ya lo ha los dicho Marta. llamaría o científicos locos o científicos malvados. Tiene mucho que ver con la ciencia ficción y ya hemos hablado en algún programa sobre ciencia ficción, pero no pensaba que me iba a encontrar, que nos íbamos a encontrar tantos científicos locos y es que hay un montón. Ujú. Pero bueno, malvados, malvados, no sé yo también si es el... Hay malvados, hay Bueno, sí, malvados. muchos sí, pero algunos no son tan malvados porque, bueno, simplemente pues se le iba un poco la pinza, pero algunos buscaban el bien, ¿no? Pero bueno, empezamos por el principio, si queréis. Empecemos. Claro, porque bueno, yo creo que esto viene un poco... Si empiezas por el principio y lo dices de esa manera, yo creo que el del primero que habría que hablar es del doctor Jekyll, ¿no? Sí, que el doctor Jekyll lo escribió H. G. Wells, Ujú. que aparte de el... Ay, perdonadme, Ta, que ta, el ta. doctor Jekyll lo he estado buscando porque pensaba que existía el síndrome del doctor Jekyll y Mr. Hyde, igual que existe el síndrome Pigmalión y cualquier otro tipo de síndrome. Pero el síndrome del doctor Jekyll y Mr. Hyde sería como un trastorno bipolar, que él ya lo escribió, pues yo creo que fue en 1800, a finales de 1800 y pico, pero que se la catalogó como una novela de horror. A mí la película, yo es que recuerdo la película en blanco y negro, me dio muchísimo miedo. Pero es de Wells, el doctor No, Jekyll y Mr. Hyde. iba a poneros pegas a las dos hoy, ¿eh? Hoy vengo a poner pegas.
el Me he doctor Jekyll, confundido con el del doctor Moreau. El doctor claro. Moreau. Claro, claro. Es Bueno, de Robert Louis Stevenson. Perdonadme. exactamente. Y a Yolanda le iba a poner otra pega porque yo creo que primero, antes del doctor Jekyll, estuvo el doctor Frankenstein también, ¿no? Y por años yo creo que No, sí. pero ¿No? acuérdate que el doctor Jekyll, cuando descuartizaba a la gente y eso, decían, vayamos por Ah, Por partes, es vale, partes. verdad. vale. Es verdad, es verdad. Vale, vale. Sí, O claro, estamos espesos. claro, no, es Sí, que sí, 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 sí. Los madrugones de vez es en que nosotros somos cuando. de letras, no de ciencia, Yolanda. Entonces, claro. Pero lo más curioso es que he estado mirando, cuando he estado buscando esta información, he visto fotos de Robert Louis Stevenson, que igual que conocemos a Edgar Allan Poe o a Jack London en las fotografías de Stevenson, que murió, pues igual, que en la segunda parte del siglo XIX no existían fotos, y es un escritor, era un escritor muy atractivo. Ujú. Hay que Lo dejo buscar ahí la para que foto. lo busquéis en las imágenes. Momento revista del corazón. Todo el mundo mirando Totalmente, ahora. sí, sí. Bueno, pero hablábamos del doctor Jekyll y yo comentaba lo del doctor Frankenstein, que quizás fue el primer científico así loco, aunque hubo algún precursor, como podría En ser Hawthorne 1818 fue. y demás, pero como científico dedicado así a la ciencia, yo creo que Frankenstein fue quizás el primero, ¿no? Que además Por edad, o Frankenstein, sea, por fecha, sí. sí que digo Frankenstein, que no es el monstruo, porque mucha gente piensa el monstruo de Frankenstein, no, no, no. Frankenstein era Víctor Frankenstein, que era el doctor que creaba ese monstruo que no tiene nombre, creo, o sea que ahí lo podemos llamar como queramos, Nuevo ¿no? Prometeo, nuevo Prometeo. Escúchame, Sí. No, dos cosas. Pili, de oculista, ¿cómo vamos? Porque acabo de buscar Stevenson y tú sabes, atractivo, atractivo, No mucho Brad no Pitt, era, ¿eh? por favor, por favor. No era Brad Pitt. Eso por un lado. Por otro, habéis dicho revistas del corazón, habéis dicho médicos, locos o malvados. Acabo de terminarme esta tarde la biografía, bueno, esta tarde, ayer por la tarde, la biografía de Isabel Preisler, ¿eh? La autobiografía. ¿Y qué tal? Pues los científicos muy locos operándole la nariz. El capítulo de la operación de la nariz, El del indescriptible. tornillo, ¿no? Madre. Bueno, 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 bueno. pues que hoy nos centrábamos más en la ficción, ¿no? Escúchame, que le salían los tornillos de la nariz como los mocos, vamos. Eh, Bueno, Madre ya mía. está. Era mi aportación al programa de hoy. Ay, qué bueno. y si, Eh, y si hablaba antes Pili De Wells. de Wells, sí que también el doctor Moreau tiene ese libro que es La isla del doctor Moreau, que también es otro científico, uf, yo creo que este loco, malvado y peligroso, todo, lo tenía todo, ¿no? Y el Estudiaba, hombre invisible también, sí. y Y hay perdona, es que no te he una escuchado, novela de Marta. Luis Casares que lo que hace es recrear al doctor Moreau con la invención de Morel, que también es otra novela ah, que va sobre el mismo tema, pero que además lo que hace es una metanovela, habla sobre la novela de Wells. Luego yo, cuando estuve buscando también, que yo de esta, o sea, lo típico que cuando pensábamos en lo de los doctores locos estaban saliendo los que hemos ido diciendo, vi la de Nathaniel Hawthorne, ya sabéis yo con mi pronunciación inglesa, La hija de Rappaccini, de 1844, que esta no me la he leído, no sé si la habéis leído vosotros, porque habla del doctor Rappaccini que cultiva plantas venenosas y convierte a su hija en parte también de su experimento. O sea, aparte de doctor, es un padre un poco cabrón, pero bueno, aparte de eso. Y el título es, La hija de Rappaccini. Esto ajá, también que se me da muy bien el italiano, como estáis pudiendo comprobar. Y no, De Nathaniel Hawthorne. hablando de experimentos, tenemos los niños de Brasil con los experimentos del doctor Mengele, que es Mm. basado en un hecho real, pero novelado, o El Señor de las Moscas, Ah, sí. que además es un novelón y que también habla de eso, de unos experimentos que se hacen por parte de un médico que no está muy bien del todo de la cabeza. Ujú. pues de Los Niños del Brasil se estrenó la obra, bueno, se estrenó la película un año o 2 años después de escribir Ira Levin, la novela, y tuvo muchísimo éxito con uno de mis actores favoritos, Gregory Peck, en el Ujú. papel. Mi Atticus Finch particular participa en esta película
y es una película buenísima. Además, hace poco la he visto porque Refrescar. es un tema, es muy original, tanto la novela como el libro es muy original. Pero Ujú. estamos aquí hablando de personajes malvados y vamos a darle un poquito de gracia a la cosa, porque todo el mundo Venga, recordará, claro, al doctor Bacterio, por favor, Claro, tanto en Sí. los cómics del el personaje pero creado por Bacterio no es Ibáñez, malvado. no es malvado, pero está un poco loco. Bueno, no, un poco no. Lo A cada curioso, cosa por su nombre. claro, lo curioso es que aparece, la primera vez que aparece es en 1969 y su profesión es biólogo, pero de los inventos que creó a lo largo de los tebeos de Mortadelo y Filemón destacan el sulfato atómico, la máquina del cambiazo. Es que yo recuerdo leerme estos tebeos y es que solo con los nombres de los inventos que hacía ya te reías. La máquina busca fresquito, que se la voy a patentar o voy a ver cómo la hizo para este verano, la máquina de copiar gente, la elasticina, tergiversicina, Vivimetalilus, el transformador metabólico y el mimetizador. Es que me parecen unos inventos súper gracioso. Tenemos que recordar que Mortadelo perdió su pelo por uno de los inventos del doctor Bacterio y siempre se refieren a él, tanto Mortadelo como Fileomon, como el piojo cochambroso. que es una buena forma de definirlo. Porque es verdad que en los tebeos, en los cómics, se da mucha esta tipología. Tenemos al doctor Bacterio, tenemos al doctor Fran de Copenhague, que a mí siempre me encantó, porque era esa parte seria, entre comillas, del tebeo, donde te Sí. contaban unas máquinas que eran imposibles de inventar y que están muy conectados con el profesor Tornasol de Tintín. O sea, Ujú, que son tres científicos que están un poco cierto. locos, pero en este caso no son nada malvados. Ya. Y también en el cómic franco-belga, que nombraba Yolanda, pues tenemos al druida Panoramix, ¿no? Sí, Que no es malvado tampoco para nada, porque bueno, él hacía sus pócimas para proteger a su pueblo, ¿no? Y ahí, bueno, pues sacaban esa fuerza sobrehumana a toda esa aldea gala que resistía a la invasión romana. Así que bueno, ahí tenemos un ejemplo de un científico quizás no tan loco, excéntrico, podríamos decir, y bonachón. Yo creo que este era bonachón. Más ejemplos que podemos pues tener por ahí. sí, no, quería hablar que se refería Yolanda a Franz de Copenhague, que de los inventos que hizo hay uno que luego se ha convertido en realidad. Él inventó los melones cuadrados, que yo melones no he visto, pero yo creo que sandías cuadradas sí Sandía, que las han sí. desarrollado los japoneses, me parece, o los chinos, para que quepan mejor en En la en los nevera. embalajes y quepan más. Así que Franz de Copenhague fue un gran precursor en su época. Eso, También descubrió visionario. el dispositivo para hacer vino con zapatos viejos, el aparato limpia narices, que eso seguro que está bueno. Lo de los niños cuando tienen mocos y son bebés, el limpia narices, por favor. Cosa Luego, más el agradable. dispositivo anticabello en la sopa y el artilugio para brindar en mesas grandes. Es Hay que decir que innecesario. Franz de Copenhague lo dibujaron varios ilustradores en el TVO, me parece que fueron tres, pero bueno, siempre con esa imagen divertida y graciosa de las cosas que hacía. Qué bueno. ¿Y tenía alguno más? Si no, Sí, si sí, no sí, sí, voy, hay un ¿eh? montón. Bueno, por ejemplo, de Michael Crichton, de Parque Jurásico, pues sobre todo el equipo también de genetistas, ¿vale? Que reviven a los dinosaurios y ya sabéis que la liaron parda, parda, super parda. Ujú. Pues esas también sería una de ellas. Y había también apuntado de Lovecraft, Herbert West, reanimador, que en este caso es un científico obsesionado con vencer a la muerte. Y bueno, pues su invento es intentar revivir a los cadáveres. O sea que ahí barra futurista, barra sádico, barra loco, también entraría dentro de la categoría. Y luego tengo más, tengo más. Pues Por venga ejemplo, ya, porque es que si no, pues mira, Mira que si no otro de metemos los baza a los que... demás. Y pam pum. este, por ejemplo, tampoco lo sabía. De Karel Capek, Rur Robots Universalis Rarum, que, bueno, dice que aquí sale como la palabra robot en 1920. Yo es que tengo En pendiente latín se unas te da más o copias. menos al mismo nivel que el inglés y el italiano, ¿no? sí, Claro. tiene el C1 de latín.
Bueno, pues yo Lengua voy. materna, C2. Venga, yo Yo no sé por ahora, qué me centro solo en los españoles, es que me va la marcha, me claro, va la marcha. ahora que voy a coger carrerilla, yo me voy a centrar en uno de Venga, los autores, creo que uno de mis autores favoritos, que es Julio Verne, que era un hombre que Ay, estaba obsesionado con la ciencia también, y en varias de sus novelas pues aparecen estos científicos que bueno, que están un poco de aquella manera, como decíamos antes. mm, Si vamos, por ejemplo, hacemos un viaje al centro de la Tierra, nos encontramos con el profesor Lidenbrock, ¿no? Que fue ese geólogo que estaba obsesionado con encontrar el centro de la Tierra a través de los volcanes y que comenzaba la historia. El capitán Nemo en 20.000 leguas de viaje submarino, que también es un ingeniero, que bueno, pues uno de sus inventos fue esa máquina que podía navegar por debajo del mar. Y bueno, pues si vamos también a 20.000 leguas de viaje submarino, el profesor Aronnax, pues igual, otro genio también que se las gastaba de aquella manera y que pues, podríamos catalogar también como otro científico loco en las novelas de Julio Verne. Y ujú. ya ahí me quedo por ahora. Pues otra Mm, categoría que tenemos son científicos que también han escrito libros relacionados con la ciencia. Por ejemplo, a Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, para que se vea mi nivel menos A Goethe, de alemán, Goethe. Goethe, Cohete Goethe, para los españoles, ¿verdad? sí, representante del romanticismo alemán, también era un apasionado de la óptica y de la botánica y escribió tratados científicos como La teoría de los colores. Luego tenemos, tú eres fan de Julio Verne, José, pues yo soy fan de Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. Tenía una ujú. colección de pequeña que es que me encantaba y es que era médico y su formación científica influyó en el método deductivo de Sherlock Holmes y de Watson. Y luego Carl Sagan, si os acordáis, algunos de Bueno, los que veáis estos lo de Carl programas, Sagan es que es tremendo, ese hombre con qué ese listo era, ¿eh? científico. Qué hortera. Qué hortera, pero que era muy listo, era muy listo. Y Pero era muy escribió, hortera. Bueno, yo después de que hayas dicho que Stevenson era atractivo, a ya me ver, puedo creer cualquier que cosa, sí, porque lo de Carl Sagan era un tío como de Playboy de discoteca, con esos jersey así. mira, lo tengo que decir. Hoy, a la salida del portal, me he cruzado con Viggo Mortensen, que no sé si tendrá que ver con este programa sobre Oh, ciencia. Ese sí que es atractivo, te lo puedo asegurar. Sacaba a su Porque ese es perrito, de ciencia ficción, ¿eh? es de ciencia ficción. Es Además que que lo has cuando le visto he al visto digo, natural. Aragón, Aragorn, que tampoco sé hablar Aragón. en la lengua del Señor de Élfica, los élfica. Anillos. Aragorn. Bueno, estoy impactada todavía, Pues todavía me queda el impacto. qué Claro. suerte, Pili, qué suerte la salida Tú de le las mías tenías no que son haber dicho así. aquello de soy Aragón, hijo de no sé cuánto, nieto de no sé qué, me encantaban aquellas cosas. Pero Mira, bueno, Carl en la Sagan, categoría, sí, y sí, de Carl Sagan solo decir que escribió el libro Contact, que luego la llevó al cine, me parece que fue Jodie Foster. Ujú. Que también es un libro de ciencia que está muy curioso, muy, muy bonito. Oye, y en la no. categoría de científicos que escriben libros y eso, ¿a Paulo Coelho lo metéis o no? ¿Como ciencia ficción o...? Es que le meterían tantos sitios a Paulo Coelho. Ya. Me pongo gamberrilla. Venga, ¿cuál, Yolanda? ¿Cuál vas a sacarnos aquí? ¿Qué Mira, puedo no, pedir? yo Ah, tenía una aquí apuntada que no la he leído y además que no sé ni siquiera leer el si, nombre. si Yolanda Es de no lo ha Murakami. leído es que no existe. Sí, hombre, Ah, yo hay cosas que no he leído. Pocas, pero hay. Mira, de Murakami y es 1Q84, ujú, que he Ese no lo he intentado leído. leer en 1984, pero es una novela de un científico, loco. ajá, Esa Ah, no la habéis leído. Esa no, cuando la lean en Suecia, pues posiblemente le den el el, Nobel. el el Nobel. Nobel. Claro. Oye, hablando de ciencia ficción y de cosas que no son verdad, ¿tenéis en vuestra biblioteca algo del premio Cervantes de este año? Sí, Hombre, vosotros, claro, sí sois los que dais el premio, Tienes más como para enchufe no que los del tener. planeta. Vamos. creo que en el mes de octubre hay un, no sé qué fecha es, para el mes de octubre, creo que es el 4 o el 5 de noviembre, se hizo la entrega
la entrega de Nolan como prensa de Premio Planeta va a hacer algo en el Instituto Cervantes. Ya os lo contaré en el futuro. Ujú. Sí, porque Regreso al me has vuelto futuro. loca con octubre y noviembre, Pili, no Sí. sé en dónde Regreso, ubicarnos en el Noviembre, no, es que calendario. estamos en noviembre, madre mía, Claro, por favor. que digo, regreso digo, al, ¿de octubre? regreso al futuro, que Sí, aunque no sea un porque libro, pero regresa también al tenía un futuro con científico el loco. DeLorean y entonces dice ella, pues yo os lo Ahí, voy a contar el año pasado, os ahí- lo voy a contar, ya ahí verás. sí que había un científico loco, ¿eh? El doctor Emmett Brown. Oye, Wells tenía también la máquina del tiempo, que yo no sé si podemos categorizarla en científicos que están como chotas. Y Sí. el hombre invisible, ¿no? Que bueno, también tenía ahí a Griffin, que además, bueno, hasta que no se convirtió en invisible, pues no descansó. Y yo me estaba acordando ahora también de un cuento que tenía mi hermana cuando yo era pues niño, pequeñito, pequeñito, que era de Hoffman, el hombre de arena, Ujú, y tenía un doctor Coppelius que lo que quería era crear bueno, tenía un autómata, un robot que se enamoraba el protagonista del cuento, se enamoraba de ella, que se llamaba Clara. Y a mí me daba un miedo ese libro porque era que le quería sacar los ojos, le quería sacar los ojos y demás. Y tenía no sé por qué un día se lo leí, como ya digo, yo era muy pequeño, lo leí, y pasaba un miedo, pero es que con todo el miedo que me daba, pero luego volví a leerlo otra vez, eso era obsesivo estabas ahí compulsivo. enganchado. Bueno, señores, han visto ustedes que es el momento terapia de este programa. Saquen Bueno, ustedes tú lo has dicho muchas trauma, veces que así nos ahorramos, los bibliotecarios somos también psicólogos y nos ahorramos saquen ustedes los traumas infantiles que tengan en forma de programa. Que una Venga, ¿qué cosilla, más, Marta? pues que no hemos hablado ni de mujeres científicas y la locura creativa, que también ellas tuvieron. muy bien, Ni también hemos tiene que hablado de haber. bibliotecas verdes. Tampoco ¿Eh? has hablado de bibliotecas verdes. No, hoy no to. Pero vamos a hablar de mujeres científicas, hombre, que si quieres mencionar el ODS también es el 5, pero como no van a existir, Pero el cinco es que tiene una rima claro, es bastante. más divertida. Bueno, pues científica podemos Venga, cuenta, encontrar, Marta, ¿alguna Pues os científica? cuento. claro. Margaret Atwood, ¿vale? De Oris y Craig, que bueno, en este caso Craig sí que era un biólogo. La escritora es la... Por eso decíamos lo del apartado de mujeres científicas y la locura creativa, aunque realmente los científicos, en este caso, era un señor. Diseña una nueva especie humana y su experimento destruye la civilización. Esto no lo consideréis como spoiler. Luego también tenemos a Octavia Butler con Parábola del Sembrador, que es de 1993, y La Parábola de los Talentos, de 1998. No hay un científico loco, pero plantea mentes visionarias que reformulan un poquito el mundo. Así que yo la he metido como científica autora loca y me queda muy a gusto. Que luego si hay alguien que no está de acuerdo, pues lo sacamos de esa categoría. Luego también tenemos a Lauren Beaukes, porque no sé ni cómo pronunciarlo. Sé quién, Con sé quién es. Zofie, son menos conocidas. En este caso, sobre todo, incluye dentro de sus obras figuras científicas y tecnológicas al borde de la ética dentro de un universo distópico. Entonces, bueno, pues ahí también, esta no la conocía yo. Y luego tenemos a Samantha Swelling, Kentucky's, ¿vale? Del 2018, y es una metáfora tecnológica de control y toca también la parte de curiosidad obsesiva a través de dispositivos con conciencia, que eso también me ha recordado un poco. Ay, ¿cuál era la serie esta? Buenísima, que eran, es que no me acuerdo, pero bueno, si me acuerdo os lo digo. Me ha recordado como los capítulos que eran como que las lentillas te las ponías y podías ver el futuro. Es que no me es que era una serie muy conocida de Netflix, pero ahora mismo no me sale el nombre. Me ha recordado a ello. Y hasta aquí la parte de la versión ¿Y ODS 5. por qué pensáis que nos atraen tanto este tipo de personajes en la literatura? Porque la verdad es que es un personaje bastante recurrente, ¿no? Sí. Pues, Hombre, yo creo que es pues una forma de escape, de evasión y que como están muy locos también nos despiertan un poco la parte loca, de que al final estamos un poco encorsetados. A mí por lo menos me gustaría estar mucho más loca. Así que yo creo que por eso me puede atraer un poco por ahí. bueno, Pero no Claro, sé. pero tú date cuenta que en la historia de la literatura, lo he dicho mil veces y no me cansaré de decirlo nada más que tres temas, que son el amor, la muerte y la vida. Entonces, cómo pasar de un tema a otro, de la única manera que se puede pasar es rozando los límites de la cordura. Y por ajá, Ujú. eso, para que ponías tú el ejemplo antes, José, de Frankenstein,
Frankenstein es una novela de amor, de muerte y de vida, ¿no? de Y no vida. necesariamente por este orden. Eso, ¿sí? Y normalmente cuando tenemos un científico que intenta retar a la realidad, pues haciendo un hombre nuevo, haciendo una persona nueva, modificando, al final está jugando con la vida. Ujú. Y normalmente lo que le frena en esa, además son todas iguales, lo que Ujú. le frena en esa carrera desenfrenada por quererse Dios es el amor. Al final, todo por el amor se redime. Así que ya os he hecho spoiler de todas las novelas que hay de científicos locos y yo soy muy fan de Pili, me quedo con los Patrio, con el doctor Bacterio y con Fran de Ah, Copenhague, que me parecen los mejores científicos que ha dado la literatura española. pensé que te ibas a quedar con Viggo Mortensen como Pili. También, también. No, 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 porque se lo dejo a ella. Es Ah, que vale. una cosa es la realidad y otra el deseo. Entonces, Venga, estábamos tardando, casi se nos va el programa. ¿quién ha visto el deseo pasar por la puerta de su casa como si fuera un tranvía llamado deseo? Pero la realidad es que se ha tenido que venir a grabar el programa con nosotros. O sea que fíjate Claro. tú lo que es. Claro, porque Viggo Mortensen se debe a su fan, pero Pili también. Entonces por eso está aquí hoy. Hombre, 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 Y Pili es una, más y que una, vivo. una preguntilla también. Si existieran de verdad algunos de estos científicos locos de la literatura, ¿cuál pensáis que podría ser más peligroso en la vida real? Uf. Tic-tac, que tic-tac, los tic-tac. peligrosos de la vida real, por lo menos la vida real actual, no están en la ciencia, sino en la política. Vale. Entonces tendríamos que hacer Te la he puesto un votando también. Sí, y yo que sí. las recojo, ¿eh? Yo que las recojo. Sí, sí. Pero que podríamos hacer un programa también sobre políticos en la literatura, o literatos Ah, políticos, o pensé que eran políticos políticos literatos. locos. políticos Podríamos. locos y políticos malvados. Así, así, así hay. Pues mira, habrá que coger el guante. Y Habrá que Que no coger. hemos políticos que han hablado, escrito libros. claro, que hemos hablado de mucha literatura extranjera, pero yo creo que de literatura española sobre científicos, ya hemos hablado en otros programas, Luis Martín Santos, que era psiquiatra, José Carlos Somoza, también tiene una obra sobre ciencia, también creo que José Carlos Somoza es psiquiatra, aunque luego ya yo creo que se dedica a la literatura. Y también Elia Barceló, en literatura juvenil, que también tiene muchas, muchas obras sobre ciencia y sobre descubrimientos que está bastante bien. Y Bueno, y la el obra árbol de la ciencia, que lo y el tiene árbol hasta de en el la título. ciencia. Mm. Digo, Pero bueno, a mí me gustaría destacar también, ya que estamos hablando de científicos y experimentos, los pacientes del doctor García de Almudena Grande vale. Ujú. y la madre de Frankenstein también. O Los renglones torcidos de Dios, que no sé cómo nos lo ha Uf, dicho Marta, que es su novela Estaba favorita. esperando. ya, pero me he cortado. Porque como Ella se siempre la corta, menciono, pues me he cortado. Me tenéis ella, cortada, estos programas me tenéis cortada, corta. es muy cortona ella. Soy muy cortona. Y, y Se me ta- y- nota en la cara. y también tenemos de Jacinto Benavente, uno de nuestros. Una persona que, por cierto, ganó un premio que Murakami de momento no ha ganado. Ahí lo dejo. Hombre. ¿Y tenía un Escribió, billete de 500 pesetas? sí, escribió. Ah, Uy, no, eso no, sí no, ese era Verdaguer. eso sí. Que escribió La Atlántida, en el cual aparece un científico llamado Poinator que está buscando pues, precisamente eso, la Atlántida, ¿no? El, el continente perdido. Nos Y han salido muchísimos. sí, Vamos. sí. Además, bueno, hemos ido por Pili. categorías, como ibais diciendo, ¿no? Pues científico en serio, luego científico de cómic, Mm. en la literatura española, científico de No se género quejarán que femenino. no damos ideas para centros de interés y actividades varias. O sea, que aquí Mira, estamos y dadas manos. otra curiosidad, Vladimir Nabokov, el autor de Lolita, era entomólogo. Toma. Veía los Así bichos. que, ¿qué tendrá que ver? Bueno, a mí es que Lolita me parece un libro buenísimo A mí para la época también. que se publicó y hoy en día seguro que alguien lo querrá revisitar, pero me parece un libro buenísimo. Pero bueno, que desconocía que fuera Es- científico como otros autores, como Isaac Asimov, pero bueno, Carl Sagan y Isaac Asimov, primos hermanos. A ver, Escucha, y Lolita al final
que el Joel Dicker con la primera obra que, ¿cómo se llamaba aquello? La verdad sobre el caso Harry Quebert. Ah, Es- Sí, eso. Se quiso marcar un Lolita, pero le quedó fatal, le salió mal. Se quedó en Lola. Lo- Que, que si pudiese tener acceso a alguno de los descubrimientos, alguna de las pócimas o algo de estos científicos locos, ¿os gustaría probar alguna? a mí hombre, la de una la máquina del marmita, tiempo, por favor. La máquina del tiempo. El mejor invento que podría existir. yo no. Yo la marmita de De Asterix y Obelix, Panoramis, ¿no? ¿Y una capa de invisibilidad? Ay, sí. esa para ti. Claro, es que no hemos hablado de los libros de alquimia, que también hay mucho científico loco, mucho alquimista, que... Bueno, pero eso, Pili, como diría Michael Ende, es otra historia y va a Es otra tener que ser historia. contada en otra ocasión porque se nos ha terminado el tiempo. Si es que aquí, como no tenemos una máquina del tiempo para volver atrás en el programa, pues lo que pasa. Así que nada, que nos ha llegado el momento de despedirnos y sabéis que no lo vamos a hacer sin tener esa cita con Yolanda. Y la cita de hoy me gustaría, o me habría gustado que fuera doble, porque había una cita de Rita Mae que dice, la locura es hacer lo mismo una y otra vez, pero esperando resultados diferentes. Eso me encanta porque es prácticamente el comportamiento humano. Repetimos, repetimos, a ver si de alguna manera nos sale otra cosa. Pero sin embargo, nos vamos a quedar con una cita de Darinda Jones que dice que la inteligencia tiene muchas limitaciones y la locura no tiene ninguna. Y yo creo que es donde está la creatividad y el sentido del programa que hemos hecho hoy. Sin límites. Por un momento pensé que iba a decir la locura no tiene cura, con lo cual habíamos perdido toda esperanza. Pero, Guay. pero nada, ya sabéis que Los que perdían toda esperanza eran los que entraban en el infierno de Dante, que, no nosotros. qué bien te queda siempre ese último momento, ese requiebro de última hora. Y nada, pues hasta aquí nuestro programa sobre estos científicos locos que pueblan en la literatura. Sobre todo nos hemos ceñido a novelas, que quizás ha sido el género que más los ha utilizado. Y nada, pues sabéis que os esperamos en la próxima edición de Biblioteconesta. Si piensas que se nos ha olvidado alguno, pues en redes sociales puedes dejarnos tu comentario y decirnos ese científico loco que se nos ha olvidado. Y a todos, os esperamos aquí en 7 días en Biblioteconesta. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.